no es sentar una cátedra acerca de las características tecnológicas, tampoco me voy a enfocar en ofrecer a detalle los productos o soluciones que tiene IBM, sino que voy a hacer un poquito más de contar casos que nos han pasado cuando estamos ofreciendo este tipo de soluciones con los clientes. Sabemos que en México hay una tradición de ya varios años trabajando el tema HPC, y al final pues pienso que una de las cosas que vamos a ver es que todavía a todos nos hace falta ser más expertos, a todos nos hace falta ser más conocedores. Lo que sí hay es un gran ímpetu por aprender, hay un gran ímpetu por conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo, hay una gran red de colaboración. He tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes en los momentos libres y veo que hay experiencias que traen de Chile, de Argentina, de Costa Rica, República Dominicana, de Europa, en fin, Estados Unidos, y eso es positivo. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de la compañía en la cual trabajo, que es Enter. Es una empresa que tiene actualmente 23 años en el mercado. Esta compañía tiene o nació vendiendo precisamente los equipos de IBM cuando eran equipos de cómputo, donde incluso no vendían los discos duros. Nuestra empresa se encargaba de colocar los discos duros a las computadoras personales. Así comenzó él. Estas básicamente son los socios que tenemos actualmente para nuestra operación de negocio. Pues rescatamos el ser Tier 1 de IBM, Tier 1 de Lenovo, y obviamente la parte de Cisco, todo lo que es networking, comunicaciones unificadas, y también la parte de data center. Estas son las estructuras de negocio, y aquí pues la quería mostrar sencillamente porque la empresa desde hace ya casi 2 años colocó entre sus 6 líneas de negocio el trabajar el cómputo científico, el cómputo de alto desempeño, el HPC. Eso significa que la empresa está invirtiendo en tener personal capacitado para poder brindar soluciones, no solamente con el fabricante, adecuadas para las necesidades de supercómputo en México. Entonces, además de las líneas de negocio tradicionales, como son las comunicaciones unificadas, telepresencia, herramientas de colaboración, los servicios administrados, la parte de cómputo empresarial, la parte de servicios en la nube, virtualización, en fin. Y pues este es un poquito más gráfico acerca de cómo se ve la solución integral de nuestros servicios, y obviamente pues haciendo un gran énfasis acerca de la virtualización y los servicios en la nube. Nuestra empresa tiene la fortuna de tener varios hits en México. Uno de ellos es que a un centro CONACYT el año pasado tuvimos la fortuna de suministrarles el segundo equipamiento de supercómputo, tal vez uno de los más fuertes en México, que es el Centro Nacional de Supercómputo IBC, un equipo de 107 teraflops. Y también en la parte de servicios de la nube, a Kio se le vendió la infraestructura, una de las infraestructuras más grandes para montar servicios de nube, no solamente para México, sino para Latinoamérica. Todo esto con equipamiento de IBM. Entonces, digamos, entre las cosas interesantes, la semana pasada IBM tiene una generación de procesadores que se llama Power, que están en los equipos donde actualmente van en la generación Power 8. Hace menos de 15 días se vendió el primer equipo en México y también en América Latina de Power 8, un equipo de casi $2 millones, y también lo hizo nuestra compañía. Entonces, básicamente esta es la empresa. No es una empresa con mucho marketing, ahí me robo la palabra que decía Adriano ayer con Fujitsu. No somos tan japoneses en el sentido de que nos muramos en la empresa o nos suicidemos si algo llega a pasar mal. Damos la cara porque errores en tecnología lamentablemente se ocurren, pero sí tenemos el concepto de poder invertir más en el recurso humano, en la capacitación, y poder tener soluciones fiables y de mucha seguridad para nuestros clientes, y cuando sucede algún detalle pues dar la cara. Es importante que la empresa no desaparezca, y esa es tal vez una de las
característica que me encanta de Enter, sencillamente porque está orientada hacia el cliente. Bueno, aquí está la parte de IBM y de Cisco. Esta grafiquita seguramente todos las conocemos. Básicamente está la evolución de cómo se ha ido desarrollando el tema de la capacidad de procesamiento en un punto al vacío a lo largo del tiempo. Y aquí precisamente vemos parte de lo que han comentado muchas personas de los equipos que están trabajando a 10 petaflops. Y parece esto muy interesante porque a medida que va pasando el tiempo, ya las medidas, en el año 2012 hablar de teraflops en México y en el mundo se notaba una cantidad increíble de procesos, ¿no? Hablar de billones. Y ya en este año, finalizando 2013, 2014, todo el 2014, hablar ya de los petas, de hablar de estar trabajando a velocidades increíbles, pues ya se torna un poco normal. Y lo interesante es que aquí en México tenemos la posibilidad de que hay un momento histórico. Esta reunión es parte de ello, para que precisamente empecemos a figurar, no tanto por el sentido del mercadeo, sino por la connotación que conlleva el tener equipos que empiecen a manejar más de 100, 200 teraflops o superar la barrera del petaflop. Entonces esto va a ser gigantísimo, y ahorita lo vamos a ver desde mi humilde visión, el que efectivamente ya empecemos a ser protagonistas de esto. Básicamente, ¿qué tenemos siempre de presente cuando hablamos de un HPC? Estuve revisando unos documentos del doctor Moisés en la red de hace unos años de la Universidad de Guadalajara, unos documentos de César, de los ISU, en fin, y efectivamente lo primero que vemos es que hay 4 elementos importantes. La parte del hardware, todo lo que son sus nodos, sus componentes, todo lo que es el procesamiento, ya sea CPU, ya sea la parte de GPU, sean tarjetas coprocesadoras, en fin. Y el software pues siempre está vinculado, y hay las diferentes vertientes, ¿no? Que quiero software libre, voy a tener un software desarrollado con soporte, y entonces ahí están las ventajas de uno y las ventajas de otro, ¿no? Casi siempre prima la ventaja del software libre por la situación de la inversión, y adicionalmente por la cuestión idílica de poder trabajar, desarrollarlo y contribuir a un crecimiento sin necesidad de lucro de algunas organizaciones. Está la parte del network interno, en donde tenemos 2 alternativas que vamos a ver cuál es su posición en el mercado, que básicamente es trabajar con Ethernet a 1 gigabit o a 10 gigabits, y la parte de la InfiniBand, que son, digamos, las 2 alternativas fuertes que hay. Pero hay un componente que a veces no se analiza, y es ese clúster insertado en un data center, cómo se relaciona con otros tipos de equipamiento o con otros tipos de clúster de HPC hacia afuera. Entonces nos preocupamos mucho por la conexión interna, que estoy trabajando a 10 gigabits, que trabajo a 40 gigabits, que trabajo mis nodos a 56, pero esta partecita a veces no la tenemos en cuenta, y ya comentaremos en unas historias. Y la parte de almacenamiento, pues casi siempre. Hace unos días estaba con un centro de investigación que va a tener una primera experiencia con adquisición de HPC, va a adquirir 4 equipos para diferentes propósitos, inicialmente de capacidades pequeñas, y él me decía, yo tengo mi almacenamiento, aquí tengo 350 terabytes, tengo equipos MC, y entonces al momento de empezar a adentrarnos un poquito acerca de la arquitectura de ese tipo de almacenamientos, nos damos cuenta que efectivamente no tienen las características idóneas para poder hacer una dupla interesante entre el proceso y el saber qué vamos a hacer con todos esos datos que genera ese proceso. Entonces aquí es una partecita importante. Muchas veces nosotros los canales tenemos seguramente lagunas
y tenemos muchos vacíos. Nos complementamos con el fabricante, pero también el fabricante a veces llega a tener lagunas. Hemos vivido experiencias sobre ese tipo. Y aquí lo que yo he podido rescatar es que si hay una sinceridad total entre el usuario, el cliente que necesita un HPC, el canal y el fabricante, seguramente entre todos, con nuestros vacíos, con nuestros conocimientos, podemos encontrar el camino más adecuado para tener una solución interesante en HPC. Y esto es importante hacerlo, ¿por qué? Porque casi siempre lo que más nos ocupa es la parte del proceso, de los nodos. ¿Cómo configuro yo un equipo? El porcentaje, si va a ser 100% CPU o qué porcentaje va a ser en la parte gráfica y cómo lo voy a integrar, con procesadores o tarjetas. Y toda esta partecita posiblemente pueda ser a futuro un dolor de cabeza cuando el equipo esté en las instalaciones. Llegan las cajitas y lamentablemente esto no se sabe cómo hacerlo que esté 100% funcional con la unidad de almacenamiento o con la parte de la red externa. En la parte del networking hay dos alternativas muy conocidas, que son la parte de Ethernet, Gigabit Ethernet o Ethernet, y la parte de InfiniBand. Aquí están, digamos, las marcas fabricantes protagonistas que apoyan el desarrollo de una u otra tecnología. En algunas se repiten porque una no raya con la otra. Cisco colabora también con InfiniBand, aunque Cisco está obviamente apoyando todo lo que es Gigabit Ethernet, y a su vez IBM le está apoyando a InfiniBand, pero también obviamente por otro tipo de equipamientos que tienen, están trabajando en la parte de Gigabit o 10 Gigabit. Lo interesante de esto que es, en el 2012, de los 500 equipos que había en noviembre más poderosos en procesamiento según la prueba LINPACK, todos utilizaban Gigabit Ethernet, 188 equipos. Y en ese tiempo la predicción decía que la parte de InfiniBand iba a ir aumentando y haciendo que la parte de Gigabit disminuyera. Cosa curiosa, ese es el resultado de junio 14 de este año, del 2014, cuando se liberó la lista. Esto puede cambiar ahorita la otra semana en la conferencia internacional de supercómputo en Nueva Orleans. Pero la idea es que Gigabit Ethernet y 10 Gigabit están aumentando su participación y prácticamente lo separa un solo dígito en InfiniBand, 40.4% sobre 44.4% de la una y la otra. Cada una tiene una ventaja. La más sobresaliente, que normalmente es la que uno analiza, es el costo. Efectivamente, la parte de Gigabit llega a ser más bondadosa al momento de invertir en la adquisición de un equipo de supercómputo que InfiniBand. La ventaja de InfiniBand, ¿cuál es? Yo le llamo algunas cositas que me han gustado, le pongo un nombre, es lo minimalista que es la solución. Una solución que tiene la posibilidad de que prácticamente se conecte de forma natural a procesadores, a la parte de las memorias, en fin, y prácticamente evite lo complejo que puede llegar a ser Gigabit Ethernet. Lo interesante de Gigabit Ethernet es que no se ha quedado ahí quietita. Ellos están trabajando para poder entregar una solución que permita trabajar a 400 gigabits por segundo. Se supone que en el año 2018, si estamos hablando en menos de 4 años, ya va a estar liberada. Y en el caso de InfiniBand, estamos viendo que actualmente podemos trabajar a 40 gigabits por segundo, que esta es la más común. Está la FDR, que trabaja a 56 gigabits por segundo, 4 canales de 14 gigabits, y se supone que el siguiente adelanto es llegar a 90 o 100 gigabits en el 2020. Entonces, si Gigabit Ethernet logra efectivamente en el 2018 llegar a 400 gigabits, pues obviamente la tendencia va a ser que estos numeritos, además de su costo, esto aumenta.
no es mi intención decir cuál es mejor o cuál es más óptima, eso depende de las necesidades. Aquí también es importante ver el tema del presupuesto, ¿sí? El tema del presupuesto. Ayer también un expositor comentaba y decía, muchas veces queremos meterle lo más avanzado, lo más moderno, y no analizamos realmente las aplicaciones en las cuales vamos a desarrollar algún proyecto de investigación, si realmente necesitan un tipo de Ferrari que puede llegar a costar entre un 18 a un 30%, dependiendo de la configuración, de la característica, en el caso de InfiniBand, versus una solución a 10 gigabit que para ciertos casos va a funcionar. Como dato estadístico, en el top 500 de junio, esta parte de las gigabit Ethernet y 10 gigabit están rankeadas a partir del puesto 67. Y curiosamente, las marcas que más utilizan este tipo de tecnología es Hewlett Packard. Ahorita vamos a ver Hewlett Packard, su protagonismo en el top 500, Dell, una parte también importante, IBM. Entonces, del 67 hacia abajo, o sea, están ocupando, están en todo entre los 100 primeros, está Gigabit. Y en el caso de InfiniBand, solo una está presente entre los 10 primeros, está en el puesto número 7. Y las demás se reparten en diferentes posiciones del listado. Entonces, no necesariamente el hecho de tener un InfiniBand significa que tu equipo va a tener seguramente un performance o un desempeño mejor. Bueno, básicamente eso también como a nivel informativo. Este es el top 500, donde tenemos las diferentes marcas que trabajan. Básicamente Estados Unidos domina la producción de equipamiento de HPC, y entonces eso es importante pues analizarlo. A pesar de que Estados Unidos tiene la generación de tecnología más importante y es el país digamos con mayor cantidad de equipamientos actualmente en la lista de top 500 según la prueba LIMPA, sí quiero que analicemos esto. Entre los países que tenemos acá no hay ninguno latinoamericano, y da escozor saber que solamente hay un país de toda América Latina que aparece en el listado. ¿Sí saben quién es? El Brasil, exacto, Hans. No tengo yo llavecitas. Pero bueno, la idea es que tenemos un aplauso para que no me vaya a traumatizar Hans. Pero efectivamente Brasil es el que tiene esa participación con 3 equipos, y esos 3 equipos son equipos prácticamente de la industria petrolera, ¿sí? De Petrobras, exactamente. Y en cambio, si analizamos detenidamente qué es lo que hay en Estados Unidos, qué es lo que hay en Inglaterra, qué es lo que hay en China, pues hay un mix interesante. Hay un mix donde la parte académica tiene mucha participación, la parte de la industria tiene mucha participación en HPC, y básicamente hace que la torta de repartición de HPC pues sea increíble. Por eso es histórico lo que se está haciendo en estos días, y lo que se comenzó en octubre, y lo que han hecho muchos de los protagonistas del famoso ISUN, en fin, y antes del ISUN, de las primeras universidades que empezaron a trabajar en México, porque yo creo que sí ya estamos en el momento de que México empiece a figurar. Seguramente no estaremos entre los 8, posiblemente estemos entre los 20 países con mayor equipo de supercómputo, si sabemos empezar a canalizar los esfuerzos de este gobierno en querer invertir en desarrollar la tecnología y la investigación en México. Eso es importante que lo podamos tomar en cuenta. Entonces, este temita de la participación de los países me parece relevantísimo. Y otro tema, están los que producen los bienes, objetos, medicina, adelantos científicos, tecnológicos, desarrollos incluso para nuestra vida cotidiana como son automóviles, en fin, son los que producen. Entonces ahí el tema está, si correlacionamos efectivamente el hecho de utilizar un HPC para el desarrollo de un país, en donde no se quede solamente en el tema de investigación, sino en algo importante, y es que sirva precisamente para las cosas prácticas de la vida cotidiana de una persona en todos los sentidos. Entonces,
este cuadrito es muy interesante. Esto está en el top 500, este es el listado hasta junio del 2014. Bueno, este listado no se ve. Básicamente están los 10 equipos de supercómputo más poderosos, de los cuales 6 pertenecen a Estados Unidos, ¿sí? O están en Estados Unidos, 2 en Europa y 2 en Asia, que son China y Japón. Y entonces ponemos y decimos, oye, ahí están las potencias. En Europa está Alemania y Suiza. Alemania, pues, sobra hacer algún comentario, y en el caso de Estados Unidos y China y Japón, pues decir, realmente es muy relevante que entre las 10 máquinas que estén, pues las potencias financiadas en 2015 prácticamente van a estar ya no como integrado al puerto PCI, sino que va a estar como un host. Eso también es importantísimo que lo veamos, ya no raya esta parte. Y otro concepto importante, y les voy a dar una cifra, la parte del almacenamiento. Al principio les decía que siempre pensamos en el nodo, procesos, nodo, y el almacenamiento lo dejamos, ahí tengo un equipito de almacenamiento, por ese yo lo anexo. Según Gartner, la parte de almacenamiento en 5 años va a crecer casi al doble de lo que va a ser las compras de HPC. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Va a ser mucha cantidad de información la que vamos a estar produciendo. Y entonces es importantísimo que las unidades de almacenamiento vayan a la par de ese proceso. Y entonces hablar hoy en día que se está invirtiendo 1.2 billones de pesos, de dólares en equipos de supercómputo y 800 millones en la parte de almacenamiento. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que la relación es increíble. Esas son cifras a cierre de 2013, cuando anteriormente la parte de almacenamiento no equivalía al 10% de la inversión en un HPC. Y en 5 años el almacenamiento va a estar 1.52 a 1 sobre la inversión de un HPC. Esta parte es importantísima. Hay tanta información que el tema es ahora cómo la tenemos de forma adecuada almacenada, y ya la siguiente preocupación es cómo implemento también aplicativos para poder tener búsquedas eficientes y la utilización y aprovechamiento de esa información. Bueno, y ya vamos a terminar. Y esta parte del Petaflow es sencillo, como les comentaba al principio. Básicamente ya para nosotros es como común hablar de petas, como hace unos años hablábamos de teraflops. Hoy en día ya en México hablar de un peta o de 2 petas o de 1.5 peta en proceso o en almacenamiento realmente se convierte en algo como nuestro idioma natural, y esto es importante. Ya con eso, cuando empecemos a trabajar los famosos ETSA, pues vamos a estar como más condicionados. Y esto es importante porque es como cuando la gente quiere progresar económicamente. Algunas personas dicen, oye, hay que hacer una inversión, no sé, voy a decir una suma cualquiera, 5.000 pesos, uy, no, es demasiado dinero. Y es demasiado dinero porque seguramente no lo ha podido palpar, tocar, en fin. Cuando empieza a palparlo, tocarlo, así sea indirectamente, ya el hecho de manejar esas cifras hace que los horizontes comiencen a ser prácticamente infinitos e ilimitados. Y esto es importante resaltarlo porque está sucediendo en HPC. ¿Qué nos hace falta? Tenemos definitivamente una escasez increíble en gente que pueda trabajar la implementación de los HPC a todo nivel. En los fabricantes hay escasez, en los canales hay escasez, en las universidades y centros de investigación hay escasez. Hay esfuerzos que he visto de centros de investigación que están invirtiendo en sacar a su gente a que se capaciten dentro y fuera del país para poder empezar a conocer cómo se implementa una solución HPC desde la parte del hardware y desde la parte del software. El tema del manejo de los aplicativos.
También, gracias a la malicia indígena y a la capacidad de poder ser como autodidactas, seguramente tenemos aquí en México varios ejemplos, pero es importante empezar no solamente a generar la oferta de tener el hardware, de tener los equipos, sino también la gente que pueda administrar, desarrollar, operar, crear los aplicativos para sacarle provecho a los equipos de HPC. Eso también es importantísimo. No solamente pasa en México, eso es a nivel mundial, pero es importante que a la par de que se compren estos equipos, se esté pensando en poder invertir un gran porcentaje en poder desarrollar la fuerza humana que le saque provecho, el mejor provecho. Bueno, aquí es reforzar, fundamental, al momento de que el equipo se contempla el tamaño importante para la capacitación, no solo en las tecnologías, sino en los aplicativos. Y algo interesante, México posiblemente el próximo año, ¿sí? En el 2015, tenga mínimo 5 equipos mayores a 200 teraflops. ¿Eso qué significa? Significa que si están en junio, al principio de junio, posiblemente vamos a tener o una cantidad similar de equipos a los que tiene Brasil en el top 500, o posiblemente los superemos. Y entonces analicen el impacto tan gigante que tiene eso para el país, ¿sí? El inconveniente está en que si nosotros no tenemos una misión y una visión estratégica del por qué tenemos esos equipos de HPC en nuestras universidades o en nuestros centros de investigación, pues seguramente vamos a figurar, pero no le vamos a sacar el provecho que tenemos. Y algo que he hablado con algunos de ustedes, el tema no es solamente tener el equipo de HPC. Algunos dicen, esto no, pero ¿para qué vamos a comprar una máquina grande? Yo digo, sí es positivo el tener las pequeñas, las medianas y las grandes. Lo importante es que podamos darle una visión estratégica a esos equipos, para que además de desarrollar la parte de investigación, la parte de diferentes proyectos que beneficien a México como país, que permitan estudiar y analizar circunstancias sociales, físicas, naturales, en fin, que estos centros puedan ser efectivamente autosustentables. Y el tema de la autosustentabilidad no es solamente en el ahorro que pueda causar porque se utiliza una tecnología eficiente, sino sencillamente que podamos empezar como centros de investigación y como universidades a canalizar esas investigaciones y desarrollos en casos prácticos de generación de riqueza para México. Y esos casos prácticos sencillamente es, como lo están haciendo algunos centros de investigación hoy en día, pocos pero ya lo hacen, y es sencillamente, tengo capacidad de proceso, ¿por qué no la puedo comercializar? O si tengo capacidad de proceso, tengo adicionalmente la gente que desarrolla los algoritmos, tengo adicionalmente la gente que conoce los aplicativos, tengo incluso gente que desarrolla algunos aplicativos, ¿por qué no puedo comercializar esas soluciones a la industria privada? Eso va a permitir sencillamente que se convierta en una rueda interesante de crecimiento del HPC. Y si este año, en el 2015, podemos tener 5 HPCs con recursos del gobierno federal, seguramente en el futuro van a poder tener muchos más equipos, más robustos, enfocados a ciertas necesidades muy específicas para desarrollar trabajos de investigación que no necesariamente sean económicos, a la par de los que sí efectivamente desarrollan también riqueza, y que México empecemos a soñar un poquito, pudiera estar en este gráfico de los países en donde más se cuentan con capacidad de procesamiento. La experiencia sencillamente es que si logramos invertir en tener buenos equipos de HPC armados de forma integral, mirando todos los elementos, capacitando y desarrollando la gente que los va a utilizar, orientando al público, al consumidor, a la industria privada acerca de cómo los podemos beneficiar con esos equipos, seguramente esto está aquí, que para ellos ya es natural, para México pues va a ser una gran oportunidad de desarrollo.
triste. El crecimiento de México estaba contemplado al 3.9% para este año. Lo han ido bajando. Ahorita ya en el último reporte económico que leí, vamos a llegar al 2.7%. Entonces, nosotros no estamos como país realmente generando riqueza. Y cada vez el ingreso lamentablemente se nota en las familias como no alcanza para absolutamente nada. Y a veces desde esta posición del HPC, países tan pequeñitos como Japón, países como Alemania, en fin, donde tienen posiblemente menos cantidad de kilómetros cuadrados en extensión, menos cantidad de gente, y el nivel de riqueza de las personas es mucho más cómodo. El nivel de poder generar el bienestar desde los dineros del gobierno por los impuestos es mucho más cómodo. Entonces, sencillamente, trabajemos en no solamente desarrollar la parte de tener los equipos, sino poder generar realmente un progreso interesante al país. Creo que ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Sé que algunos de ustedes ya lo tienen más que presente en sus mentes y les agradezco mucho tiempo que invirtieron en esta presentación de HPC. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, Raimundo. ¿Sabes cuál es el entry level para teraflops? Sí. Estamos actualmente en el top 500 de junio, está en 133.7 teraflops reales. Entonces, ¿qué significa eso? Si llegamos a tener estos equipos de 200 teraflops reales, seguramente, no sé, pues aquí los expertos César, en fin, yo creo que si en junio logramos tener uno o dos, seguramente vamos a poder tener unos equipos ahí puestos en el top 500, ¿no? Que el tema del top 500, bueno, repito, es un poquito más de ruido y de marketing, pero el hecho de figurar también significa un gran esfuerzo del país por empezar a igualar a las grandes potencias, ¿no? Aquí hay muchas personas con diferentes intereses para hacer diferentes proyectos de investigación y tecnología, entonces ya al tenerlos, siento yo que eso va a contribuir a que México empiece a tener un panorama distinto a lo que estamos viendo, que el país realmente como que le falta algo para arrancar, ¿no? Entonces siento que el 3.7 teraflops del mundo. Una pregunta, Magno. En este contexto donde está el fabricante, está el proveedor y está el cliente, o sea, ¿consideras que realmente hay un esfuerzo por tratar de entender el requerimiento del cliente al momento de adquirir una solución de HPC, o que el mismo cliente está preparado para poner o explicitar el tema de cuál es su requerimiento puntual para la arquitectura de HPC, y del lado contrario? Sí. Mira, César, esto lo voy a decir apelando a la honestidad. Creo que en México el fabricante trata de vender lo que tiene, lo que quiere, y se aprovecha a veces de la necesidad y de la falta de conocimiento del cliente final. Lo interesante es que cada vez, gracias a todos estos esfuerzos que han venido realizando muchos de ustedes, hay más información local acerca de qué es lo que se necesita. Y voy a dar un ejemplo. El tema que habíamos hablado de pensar solamente en la parte de nodos y proceso y de llegar a un número mágico, era como una primera necesidad. Y hoy en día, en las invitaciones de estudios de mercado, de referencia que nos han invitado, ya hemos visto una madurez en qué es lo que pide el cliente. Y el cliente ya está mirando la parte integral de relación del proceso, la parte de energía, la parte de costo de core o de nodo por dólar invertido, la parte del consumo de energía, la parte de optimización del espacio. Piden la parte del almacenamiento, y algo que me ha parecido genial, y se lo comentaba a algunos de ustedes en días pasados, y es que ya están solicitando incluso, que me parece un hitazo, y es el hecho de pedir un stock de las piezas de sus equipos para que rápidamente los puedan operar. O sea, ese tipo digamos, de cambio en la concepción
de un estudio de mercado, me ha parecido interesante. Creo que el cliente ha evolucionado mucho, creo que el fabricante ya se está concientizando que en México no se le puede ofrecer un espejito, con todo respeto, en el sentido de que esto es lo que tengo y esto es lo mejor que hay, porque adicionalmente se están viendo interesantes aperturas de que vengan otros fabricantes, como el caso de Fujitsu, como el caso de Bull, a mostrar otras tecnologías que están funcionando en otras latitudes y que viene a hacer que los tradicionales vendedores de HPC en México, que son Supermicro, Dell, Hewlett Packard e IBM, nos pongamos a ser cada vez mejores, ¿no? Yo creo que los fabricantes se quedan en una zona de confort. Y pues este es un poquito más gráfico acerca de cómo se ve la solución integral de nuestros servicios, y obviamente pues haciendo un gran énfasis acerca de la virtualización y los servicios en la nube. Nuestra empresa tiene la fortuna de tener varios hits en México. Uno de ellos es que a un centro CONACYT el año pasado tuvimos la fortuna de suministrarles el segundo equipamiento de supercómputo, tal vez uno de los más fuertes en México, que es el Centro Nacional de Supercómputo IBICIT, un equipo de 107 teraflops. Y también en la parte de servicios de la nube, a Kio se le vendió la infraestructura, una de las infraestructuras más grandes para